era esta, ¿verdad? Bien, buen día compañeros, nosotros somos el siguiente equipo en pasar a exponer, al igual la unidad número 3 que es control numérico. Y pues vamos a empezar mencionando lo que son las competencias específicas a desarrollar en esta unidad. La primera es identificar y reconocer maquinarias de control numérico para su funcionamiento. Conocer el funcionamiento de dichas maquinarias para lograr una operación óptima de las mismas. Conocer cada uno de los elementos que integran dichas máquinas para poder dar solución a problemas que se presenten en su operación y funcionamiento. Y conocer el desarrollo tecnológico de dichas maquinarias para así poder comprender el uso y aplicación de esas maquinarias en la actualidad en el campo laboral. Bueno, continuamos con el primer punto, que es operaciones y máquinas para el maquinado de superficies. Bueno, empezaremos definiendo lo que es mecanizado. El mecanizado es un proceso de fabricación que corresponde a un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Existen tres diferentes tipos de mecanizado, que es el mecanizado sin arranque de viruta, mecanizado por abrasión y mecanizado por arranque de viruta. El mecanizado sin arranque de viruta es aquel que permite la eliminación del material sin llegar a un desperdicio o a un, pues, para irnos a la redundancia, a una viruta, que es pues un residuo de material que se está pues mecanizando. El mecanizado por abrasión, este mecanizado permite la eliminación del material mediante el desgaste de la pieza. Por lo tanto, lo que se obtiene es partículas del material que pues se está mecanizando. La herramienta característica de este proceso, bueno, de este tipo de mecanizado, es la muela abrasiva, la cual pues está compuesta por un conjunto de partículas de material abrasivo duro, muy duro, que se encuentran unidas por medio de un aglutinante. El mecanizado por arranque de viruta, bueno, este permite la eliminación del material arrancando o cortando pues parte del material de la pieza. Bueno, unos ejemplos de operaciones con arranque de viruta. El primero es el taladrado. Esta operación tiene por objeto producir agujeros cilíndricos en una pieza cualquiera, utilizando pues como herramienta una broca. Aquí tenemos un ejemplo en un centro de mecanizado que se está realizando un taladrado. Y bueno, ahí podemos ver el cambio de herramienta, bueno, el cambio de tipo de broca. Y el taladrado se puede realizar en una máquina taladradora, en un taladro portátil, se puede realizar también en una fresadora, en un torno y pues aquí como lo estamos viendo en un centro mecanizado. El torneado, bueno, este se trata de un proceso mediante el cual se crean superficies de revolución por medio del arranque de viruta. Y con superficies de revolución nos referimos a superficies cilíndricas, cónicas y esféricas. Y bueno, ahí podemos observar cómo pues se va desprendiendo la viruta. El fresado es un proceso mediante el cual una herramienta, en este caso, como estamos hablando de la fresadora, la fresa o cortador, gira con movimiento uniforme y arranca el material de la pieza que es pues dirigida hacia la herramienta. Las operaciones sin arranque de viruta, bueno, entre ellas se encuentra el sinterizado, la laminación y el estampado. El sinterizado consiste en compactar a alta presión varios polvos metálicos y o cerámicas mezcladas homogéneamente, obteniéndose una pieza consolidada y compactada. Este proceso permite que
que las partículas más bien tengan un enlace muy fuerte, uniéndose en un solo bloque y obteniendo un molde pues con una forma determinada, como se puede observar en la imagen. Y este proceso es realizado pues por medio de una prensa. La laminación, bueno, este se explica con la imagen, pero es un proceso de deformación volumétrica en el que se reduce el espesor inicial del material mediante las fuerzas de compresión que ejercen dos rodillos que giran en sentido contrario sobre la pieza o sobre un material. Este proceso puede realizarse a altas o a bajas temperaturas, pero por lo general es realizado pues en caliente. El estampado es un proceso por el cual se somete un metal a una carga de compresión entre dos moldes. Este proceso también puede realizarse en frío o en caliente, pero debido a que en caliente el material es pues mejor, se maneja mejor, pues es utilizado más a altas temperaturas. Bueno, las operaciones por abrasión tenemos el rectificado. El rectificado es utilizado pues generalmente al final de los procesos de fabricación, debido a que este realiza un acabado en la superficie de una pieza, y pues funciona de la manera en que pues se llevan a cabo las operaciones de abrasión, que es con el uso de una muela, y pues va desgastando la pieza, obteniendo pues pequeñas partículas hasta obtener pues la forma deseada. Bueno, ahora pasamos con las máquinas, algunas máquinas, herramientas. El taladro, como ya les había mencionado, podemos obtener esta operación de diferentes tipos de taladros. Por ejemplo, al realizar el taladrado con una fresadora en un centro de mecanizado y pues con una máquina taladradora, la pieza va a ser fijada a una mesa y la herramienta va a realizar el movimiento de corte, obteniendo pues así el agujero con forma cilíndrica. Y este agujero va a tener el diámetro, pues se supone que teóricamente, de la broca que se está utilizando. El torno, bueno, en este caso la pieza se fija en el plato del torno y esta realiza el movimiento de corte girando sobre su propio eje, y la herramienta realiza el movimiento de avance. Esto permite que pues se puedan hacer ciertos pues cortes o eliminación de material pues muy precisos. Bueno, la fresadora, en cambio, el movimiento de corte lo realiza la herramienta. En este caso la herramienta es la que gira sobre su propio eje, y el movimiento de avance lo realiza la pieza, que ésta se encuentra sobre una mesa, y pues en realidad la mesa es la que realiza el movimiento. Bueno, ahí se subió. La limadora, como podemos observar en la imagen, la herramienta realiza el movimiento de corte de manera lineal, y la pieza, que es fijada a una mesa, realiza el movimiento de avance de manera perpendicular al movimiento de corte de la herramienta. Y bueno, la amortajadora se caracteriza porque la herramienta elimina material dentro de un agujero,
Y el movimiento de corte lo realiza en este caso la herramienta de manera lineal, y el movimiento de avance lo realiza la pieza, que al igual que en la fresadora y en la limadora, la pieza se encuentra sobre una mesa fijada. Bueno, la formación de estándares de materiales. Los materiales se someten tanto a pruebas destructivas como a pruebas no destructivas. Al ser sometidos a pruebas destructivas, se busca determinar las propiedades mecánicas, pues, de dichos materiales. Al hacer estas pruebas destructivas, se toma una muestra de un determinado número de materiales, y la manera en la que se comporte dicha muestra nos arroja la manera en la que puede comportarse el resto de los materiales, debido a que, pues, son fabricados bajo las mismas condiciones. Y bueno, una de las pruebas de materiales destructivas está la tensión. En la tensión, los materiales se someten a fuerzas contrarias que tienden a estirar el material hasta llevarlo a la ruptura. En la compresión, las fuerzas actúan, pues, en sentido, digamos, opuesto a las de tensión, y lo que buscan es compactar compactar el material. La torsión, las fuerzas en este caso se dan en sentido opuesto, y lo que buscan es retorcer el material. Y la flexión, lo que busca, es una fuerza que se aplica sobre el material, y lo que esta hace es doblar el material. Ahora las pruebas no destructivas. Dentro de estas tenemos la inspección visual. La inspección visual, pues, ya la mayoría ya estamos relacionados con esta, y pues se trata de visualizar o observar la apariencia de los materiales en cuanto a su tamaño, en cuanto a su acabado superficial, en cuanto a sus características de color, etc. Esto se puede realizar haciendo una observación directa, es decir, pues, algo visual, o mediante la ayuda de medios auxiliares, que pueden ser fibras ópticas o microscopios, etc. Las partículas, los líquidos penetrantes. La inspección por líquidos penetrantes, esta lo que hace es identificar aquellas grietas o aquellas porosidades. También identifica aquellas puntas, es decir, los espacios que puede haber entre superficies, y no me acuerdo la otra, pero bueno, las partículas magnéticas, esta también determina, también se permite observar las grietas, las porosidades y los defectos de soldadura. Y lo que se hace aquí es prácticamente magnetizar la pieza que se quiere inspeccionar. Se agregan polvos finos o limadura de hierro, y posteriormente ya se evalúa la manera en la que, podríamos decir, se comportan las partículas, que nos refleja si hay algún defecto en la pieza. Cuando se electromagnetiza la pieza, los polvos se acumulan en las grietas. Siguiendo con el siguiente tema, son las máquinas herramientas controladas numéricamente. Las máquinas herramientas controladas
se controlan por control numérico, que es la automatización de estas herramientas por medio de un programa de control. Son programadas principalmente para producir partidas ya sea pequeñas o medianas, y pues estas máquinas funcionan por medio de secuencias de instrucciones que pueden ya sea perforar, tornear, horadar, fresar, etc. Bueno, hay dos fechas o dos periodos importantes en las máquinas de control numérico, que es 1950 y 1980. En 1950 salieron las primeras máquinas de control numérico por parte de la industria aeronáutica de los Estados Unidos, que pidió un proyecto al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, esto fue por mera necesidad para realizar jets que fueran controlados numéricamente, y las instrucciones normalmente eran dadas por tarjetas o discos perforados, como se puede ver en la imagen. Posteriormente se hicieron en 1980 las máquinas CNC. La diferencia entre las máquinas de control numérico y las máquinas CNC es que pues, las de CNC están controladas por una computadora y las de control numérico no lo están. Es decir, hay un microprocesador que ahora los automatiza más fácilmente. A pesar de que la industria japonesa fue la pionera o es la pionera dentro de lo que es las máquinas, los robots y todo ese tipo de industria, las primeras máquinas se llevaron en Estados Unidos, y posterior a la industria japonesa está la industria americana y la europea. Y bueno, las máquinas de control numérico computarizadas son de las más importantes de la manufactura integrada por computadora, después del diseño y la ingeniería asistida por computadora. Bueno, para el criterio para usar las máquinas de control numérico son tres tipos, ya sea los servomecanismos, los controles de movimiento o los componentes de la máquina. En los servomecanismos es el conjunto del actuador y el controlador. El actuador es el sensor y el controlador es el motor que tiene el servomecanismo. A ver, otra vez. El actuador es el... El actuador es el motor y el controlador es el... Puede ser un sensor. Puede ser un sensor, era revés. Y bueno, existen dos tipos, ya sea de lazo abierto o de lazo cerrado. En el de lazo abierto el control es manual, es decir, requieren normalmente que el operario esté pendiente del sistema o del proceso para que se pueda parar de manera manual o hacer las actividades de manera manual. Y el lazo cerrado es un control automático, es decir, cuenta con un sensor en el cual pues ya la herramienta o la máquina se detiene automáticamente dependiendo de la programación que se le dé. Bueno, en esto tenemos dos ejemplos, que por ejemplo era el depósito de agua ya sea de alguna regadera o en algún lugar. En el control manual, pues bueno, se tiene un controlador, entra el agua y pues se detiene cuando ya se tiene la temperatura adecuada, pero tiene que haber una persona involucrada. Y de este lado existe como un sensor en el cual, ya teniendo la temperatura especificada, no sé, que a ustedes les guste bañarse o la que requieran para el proceso, en ese momento se detiene y ya se queda con esa temperatura del agua. Lo mismo que se puede tener en una industria, ya sea en una mesa de trabajo o en alguna máquina, que pare ya sea en el lazo abierto, que pare cuando la persona lo indica o que pare al llegar al momento de un tope, ya sea por la programación que tenga la máquina. El control de movimiento. Pueden ser... El control de movimiento puede ser de tres tipos, de punto a punto, lineal o por contorno. El lineal es aquel en el que se puede mover en un solo eje y normalmente es el producto el producto que se mueve en lugar de la herramienta. Simplemente se va moviendo de parte a parte para ir perforando punto por punto. De ahí sigue lo que es la lineal. En la lineal se puede mover en dos ejes, pero solo se puede mover en uno solo a la vez. Normalmente es para hacer líneas rectas y pues realiza contornos o perforaciones, pero solamente ya sea vertical o horizontalmente. Y por último, en la de contornos se puede mover en dos ejes a la vez, ya sea que puede hacer líneas diagonales o parabólicas para tener más definición en el contorno, o por ejemplo aquí en la imagen podemos ver que está realizando círculos, en el cual pues se tiene el círculo interno y ahí en eso va a realizar el círculo externo, es por medio de perforación láser.
Existen distintos componentes para las máquinas CNC. Dependiendo de cada máquina son los componentes, pero de manera general las máquinas de control numérico tienen lo que es un ordenador, que es la computadora, el programa CNC, que es el software, el interfaz del operador, que es el panel de control en el cual pues, se van a estar metiendo los datos y pues, la programación que se requiere, el interfaz de control de la máquina, que aquí intervienen los cables de control, los actuadores, los sistemas de actuación y realimentación, las herramientas de la máquina que pueden ser ya sea los sensores o cualquier otra que dependiendo de la máquina que se tenga, y los mandos para el control de la máquina. No, ahí las herramientas de la máquina se refieren a las herramientas de corte. Los sensores y los actuadores están arriba. En el sistema de actuación son los motores y el de realimentación son los sensores. Y bueno, las herramientas de máquina, los cortes, y por último los mandos para el control de la máquina y para la programación, que son los teclados y el monitor. Bien, siguiendo con los temas, tenemos ahora que hemos hablado mucho del control numérico, pero en sí, ¿qué es el control numérico? Bien, tenemos tres definiciones que se nos han proporcionado en lo que va en esta unidad. La primera es en unas diapositivas que nos proporcionó el profesor en Facebook y define el control numérico como un sistema de automatización de máquinas y herramientas que operadas mediante comandos programados en un medio de almacenamiento. Tenemos también, según el artículo publicado en el grupo, que es el control numérico es un medio de fabricación que es capaz de desarrollar un conjunto de operaciones tecnológicas de forma automática, sin la intervención del ser humano, en base a las operaciones numéricas que le establece un ordenador. Y según la Real Academia Española, como sabemos, esa aplicación no te da como tal una definición de una palabra compuesta, hay que buscar término por término. Entonces, el primero es control. El control lo define como el dominio o regulación manual o automática de un sistema. Y numérico es el compuesto o ejecutado con números. Por lo tanto, se puede decir que el control numérico es el dominio manual o automático de un sistema a través de números. Y en este caso también se van a emplear lo que son letras para poder complementarlos. El control numérico tiene ciertas aplicaciones en la industria. La primera de ellas es la automatización de la preparación de la documentación constructiva y tecnológica. Como ejemplo de esto tenemos lo que son los trazados y las impresiones. Como se puede ver en la imagen, la automatización permite lo que es la impresión 3D. Otra aplicación es la automatización de la preparación tecnológica de la información, que es más que nada la fabricación de circuitos integrados, que más adelante se va a explicar qué es un circuito integrado. También tenemos lo que es la automatización de las operaciones tecnológicas en las que se realiza el mecanizado de metales, que es principalmente de lo que trata esta asignatura, como es el torneado, el punzado, el taladrado, el láser, entre otros. Y la automatización de operaciones de medición de control. Estas simplemente son para mantener un control dentro de la empresa. Y aquí el GIF tiene relación con lo que es la empresa DHL, ya que esta tiene completamente automatizada su CEDIS, en el cual, como se puede observar en el sensor, va detectando los códigos de barras de cada una de las cajas y estas las va mandando al destino que lleva cada uno de ellos. Esto permite agilizar los tiempos en reubicar o mandar cada producto a la ubicación o al destino adecuado, permitiendo también la disminución de errores por parte de los trabajadores. Bien, existen tres tipos de sistemas de control numérico. El primero es el control numérico directo, que consiste en transferir de un computador central información almacenada en este hacia uno o más controladores, como se puede ver en la imagen. Es el control numérico distribuido, que es el modo de operación en el cual múltiples máquinas de CNC y otros equipos de producción son conectados a una computadora. Y control numérico híbrido, que es el control manual digital del software, se utiliza para producir partes separadas o pequeñas partes en piezas. Bueno, esto yo lo relaciono un poco con la entrevista que realizamos, ya que el operario nos dijo que sí pueden programar lo que son los ejes, pues la distancia en la que se va a encontrar cada eje, pero también la máquina cuenta con manivelas en la cual de forma manual tú puedes ir direccionando qué tanta distancia quieres en un eje y en otro. Entonces sería como un ejemplo del control numérico híbrido. Ahora pasamos a lo que es la evolución del control computarizado en la manufactura. Tenemos lo que es la primera fecha, que es que el inicio del control numérico fue la Revolución Industrial en 1770, ya que, como sabemos, fue en esta fecha cuando se empezaron a mejorar o a crear nuevas máquinas para facilitar las tareas, optimizar recursos y evitar errores.
Asimismo, fueron sustituyendo lo que son las fuentes de funcionamiento, que anteriormente se ocupaba la fuerza animal o la del ser humano, pasándola por la de vapor, la mecánica y posteriormente la eléctrica. Tenemos también que en 1942 se crea el primer control numérico por necesidad de industria aeronáutica, y a lo que busqué y encontré, esa es la imagen del primer control numérico. Otra fecha es en 1945, que es el desarrollo de la computadora electrónica, que es como se puede observar también en la imagen. En este mismo año se empieza, el uso de la computadora en una máquina herramienta en 1950, y en esa misma década se empieza a agregar lo que son las computadoras a los procesos de producción. Y en la década de los 60 nace el control numérico por ordenador, que es como se muestra en la imagen, que como vemos es una estructura muy simple y muy sencilla. Y en ese mismo año se reduce el costo de los controladores gracias a la implementación de los chips. Tenemos también la evolución de acuerdo a 4 generaciones según la electrónica. La primera son las válvulas electrónicas y relés en 1950. Una válvula es un dispositivo que se abre y se cierra permitiendo el flujo en un conducto de una máquina. Y los relés es un aparato que funciona como una corriente auxiliar, permitiendo la distribución y el control de la principal fuente que se utiliza. También tenemos lo que son los transistores, que eso fue en 1960. Un transistor es un semiconductor que consta de 3 o más electrodos que permiten amplificar las corrientes eléctricas. Y bueno, ¿qué es un electrodo? Un electrodo es un dispositivo que permite hacer contacto con una parte no metálica de un componente de una máquina. Otra generación son los circuitos integrados, que fue en 1965. Estos también se conocen como chips o microchips, que es en donde normalmente se construyen los circuitos electrónicos. Y los microprocesadores en 1975, que estos más que nada se encargan de hacer de forma conjunta todos los circuitos integrados. La diferencia entre un microprocesador y un circuito integrado es que el microprocesador se encarga de leer la información y transmitirla a otros componentes. Bien, seguimos con la historia de las máquinas de control numérico. Como ya he mencionado, en 1952 Clarkson y el Instituto Tecnológico de Massachusetts crearon la primera procesadora de control numérico utilizando un código binario y una cinta perforadora, y se muestra la imagen de cuál fue la primera procesadora que ellos crearon. En 1954 se desarrolló un lenguaje simbólico llamado APT, Programación Automática de la Herramienta, que es como se muestra aquí en la imagen, que son comandos para programación. Y posteriormente en 1971 se dieron cuenta que el lenguaje que habían creado era muy limitado, ya que solamente servía para operaciones de taladrado, torneado y freseado recto, por lo que lo modificaron para poder abarcar o cumplir mayores funciones. En 1976 se aplicó el microprocesador a las computadoras. En 1982 se desarrollaron los primeros sistemas flexibles de manufactura, y en 1986 se desarrollaron los primeros sistemas de manufactura integrada, que sí, como se puede ver en la imagen y como también nos dimos cuenta en la visita que hicimos a Heineken y Morizado, que ya está completamente el proceso automatizado. Bueno, continuamos con lo que es la evolución de los sistemas de manufactura basados en el control numérico. Ahora, cuando estamos hablando de sistemas que se basan en control numérico, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿O cuál es el propósito? De hacer tu proceso más flexible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De los sistemas de manufactura flexible. Entonces, para esto, para ver la historia y cómo se va relacionando, vamos a interconectar exposiciones pasadas y con lo que han dicho nuestros compañeros, empezando con lo que es el hombre primitivo. Aquí no tiene nada que ver con los sistemas de manufactura flexibles, pero si nos adentramos a la información, sabemos que el hombre primitivo era semisalvaje, o sea, que tenía que enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza. Entonces, si algo que tiene el ser humano es que trata de construir métodos para mejorar su calidad de vida. Entonces se da cuenta que tiene que cazar y construir herramientas. Entonces, inconscientemente empezamos a crear lo que son los procesos de manufactura. Ahora, otro punto que queremos acortar es Henry Ford y John Pearson, que ahorita mismo lo vamos a relacionar. Bueno, como les comentaba, el hombre primitivo inconscientemente crea los procesos de manufactura. Al momento de crear lanzas y hachas se ve ejecutado lo que es la remoción de material, pero él no siquiera sabía que se llamaba remoción de material.
En las posiciones pasadas de la primera unidad vemos lo que fue la edad de bronce, la edad de peso, donde se introducen los metales. Ya empezamos a ver procesos como ser la fundición y la forja. Ya nos adentramos a procesos que cubren necesidades o métodos, pero ahora nosotros queremos hacerlo más fácil o de una manera más rápida para producir. Es aquí donde entra Henry Ford. Henry Ford en 1913 es cuando le da involucra lo que es la línea de ensamble en Highland Park para la creación de automóviles. Ahora, no se confunda, no se considera como un sistema de manufactura flexible, pero entre los antecedentes para la creación de la manufactura flexible. ¿Por qué? Porque introduce en su planta lo que es la línea de ensamble manual. ¿Qué es la línea de ensamble manual? Es un conjunto de estaciones que están ordenadas secuencialmente en donde los operarios realizan operaciones de ensamble. Todo esto mediante un transporte que es la cadena, que como se mencionaba en la posición pasada, de la idea de cómo surgió. Pero bueno, es antecedente porque aquí vamos a ver características que debe tener un sistema de manufactura flexible. Por ejemplo, esta línea se basa en dos principios, que es la división del trabajo y las partes intercambiables, que son características que debe tener un sistema flexible. Debe contar con lo que es las estaciones de trabajo donde se realizan actividades necesarias específicas para ese componente que se va a realizar, y las partes intercambiables. Sabemos que una manufactura flexible debe adaptarse a los cambios que los cambios que se demanden. Entonces las partes intercambiables hacen que tu producto etcétera. Ahora, combinando, pasamos a una etapa de John Parsons, que ya como se mencionó, tuvo la necesidad de crear piezas más complicadas o más complejas, ya que estas eran más comunes. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, se le encarga la tarea a John Parsons, trabajando en conjunto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de crear una máquina que pueda crear esas piezas complejas y sofisticadas. Esto enfocado en ese tiempo a los aviones. Ahora, combinando esto, ¿qué queremos? Una manufactura flexible. Queremos una línea de producción que me produzca piezas complicadas sin mayores esfuerzos y a grandes volúmenes, y adaptar su variabilidad. Eso es el sistema de producción. Ahora, ¿por qué nace el sistema de producción flexible? No pasó durante la Segunda Guerra Mundial, sino después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando los sistemas de producción hacen un giro en el ámbito mundial. ¿Por qué? Porque ahora los clientes o los consumidores necesitaban piezas más complejas y más sofisticadas. Entonces el consumidor se vuelve más exigente en cuanto al producto que quiere comprar. Entonces las empresas se dan ese giro a crear sus procesos de producción flexibles. Esa misma necesidad de adaptarse a la demanda hace que el sistema de fabricación sea flexible, o sea, adaptarse a lo que mi cliente quiere. Entonces, otro aspecto que también tienen que considerar las empresas es que los clientes ahora te pedían la filosofía cero defectos. Entonces, la manera de lograr todo eso era mediante el sistema de fabricación flexible. Es por eso que se crean esos sistemas de producción. Ahora, ya que sabemos por qué se crean los antecedentes que lo conllevan, ¿qué es un sistema de producción flexible? Bueno, hay muchas definiciones, hasta empresas tienen su concepto de lo que es un sistema de producción flexible. Hasta el profesor nos dio que puede variar en cuanto al enfoque del proceso, el enfoque de la tecnología, pero en lo que todo concuerda que un sistema de fabricación flexible es un grupo de estaciones de trabajo que se encuentran interconectadas mediante un transporte de control o de manejo de materiales. ¿Para qué? Para poder producir una variedad de piezas, y todo esto controlado por un ordenador central o la computadora central, que va a realizar la función de coordinar todos los equipos, de mandar las instrucciones ya sea a los robots, a las máquinas herramientas o al mismo sistema de transporte y manejo de materiales. Ahora, es imposible que todo sistema sea completamente flexible. Hay diversos estándares que tenemos que considerar. Un sistema de producción flexible puede variar en cuanto a la flexibilidad, al tamaño y la complejidad. Un proceso puede ser que te produzca distinta variedad de piezas, pero con lotes pequeños, o viceversa, te puedo producir poca variedad de piezas, pero con lotes muy grandes. Esa es la manufactura flexible, adaptarte a esos cambios. Ahora, ¿qué estándares manejas para que tú consideres que un proceso es de manufactura flexible? Existen varios criterios a considerar. El primero, es que debe tener la capacidad de procesar una variante de piezas. El segundo es que tiene la capacidad de poder mejorar o alterar su programa de producción.
Otro es que también tiene la capacidad de responder inmediatamente ante averías de cualquier máquina, herramienta, averías en cuanto al equipo, responder de manera instantánea. Y el último es que tiene que tener la capacidad de adaptar nuevos diseños de productos para poder fabricar otro tipo de producto. Esos son algunos de los criterios que debes tomar en cuenta y poder decir que tu sistema de manufactura es flexible. Ahora, el campo de aplicación. ¿Qué es lo que quiere abarcar la manufactura flexible? Bueno, quiere tratar de llenar este hueco que queda entre lo que es la producción de series unitarias, pocas piezas diferentes, y la producción masiva en unidades iguales. Quiere llenar el hueco que no puede llenar una máquina transfer, las máquinas manuales y las máquinas herramientas de CNC, sino que quiere llenar ese hueco y hacer una interacción de ellas, de esas mismas. Las máquinas transfer son aquellas máquinas que son diseñadas especialmente para diseñar un tipo de producto, pero en grandes cantidades. Entonces podemos ver la relación entre variedad y volumen de producción. El volumen de producción es alto, pero tienes nula variedad porque solamente produces un producto. Las máquinas herramientas te producen, controladas numéricamente por computadora, te producen una variedad alta, pero muy pocas cantidades de volumen de producción. Y las máquinas manuales están en un estándar entre cantidades y variedad. Entonces los sistemas de manufactura flexible quieren llenar ese hueco, tratar de adaptarme y poder manejarlo a mi favor o como la demanda se vaya dando. Ahora, los elementos presentes en un sistema de manufactura flexible se clasifican en 3 elementos, que son elementos primarios, mis elementos secundarios y el principal y el corazón, el software. Elementos primarios, tenemos lo que son las máquinas CNC, pueden ser los centros de tornado, mecanizados, las rectificadoras. Elementos para operaciones auxiliares, podemos tener los hornos o los sistemas de medición automáticos. Las estaciones de pintura, cromado, recubrimiento y estaciones de montaje de piezas, soldadura, atornillado. Esto ya depende del giro de la empresa. Pero, ¿qué son los elementos primarios? Son todos aquellos elementos que yo necesito para procesar o crear mi producto. Tenemos elementos secundarios. Estos elementos secundarios ya van enfocados al transporte y el manejo de materiales. Tenemos que tener una zona de carga y descarga de piezas o de herramientas. Tenemos que tener el sistema de transporte, que este va a ser entre estaciones, cómo lo voy a mandar, por bandas transportadoras, por transelevadores, cómo se va a manejar mi producto en mi línea de producción, o puede estar basado en pallets. Y el último, y el corazón, y el principal elemento de cualquier sistema de manufactura flexible, que es el software, que es el que me va a gestionar todas las máquinas y sistemas de transporte que yo tenga en mi proceso. Bueno, hay que considerar 2 aspectos muy importantes antes de que yo quiera convertir o pasar a un PMS. Primero, yo debo tener lo que es el JIT, una codificación que se vio en la unidad 2. Antes de yo pasar a una automatización de mi proceso, yo debo tener, mi empresa ya debe estar enfocada a una filosofía de just in time, que es fabricar solo estrictamente lo necesario, en las cantidades necesarias y solamente en las cantidades necesarias. Yo teniendo eso ya puedo pasar a una etapa de automatización. Después, codificación, porque es importante agrupar por familias. Es necesario clasificar y codificar cada una de las piezas de la familia. ¿Por qué? Porque para así yo sabré qué programa voy a utilizar y qué máquina adecuada para procesar dicho producto. Entonces, antes de yo pasar a un PMS, debo cumplir con un JIT y una codificación de mis familias de piezas, herramientas, o puede estar enfocado al proceso. Y por último, vemos lo que son las ventajas y desventajas de las máquinas de control numérico. De ventajas tenemos, se reduce la fatiga del operador, ya que el operador ya no está en contacto directo con el proceso o la operación que se realiza en la máquina. Mayor precisión, pues ya sabemos que la precisión que se maneja en estas máquinas es de micras. Fácil control de la calidad, al tener mayor precisión mi producto sale con mayor calidad. Mayor seguridad en las labores, ya que reduzco lo que es la mano de obra en las operaciones o procesos de las máquinas. La reducción de residuos, ya que aprovecho de la mejor manera mi materia prima. La reducción de mano de obra, evidentemente, y la ejecución de procesos complejos, que es por eso que nacen las máquinas de control numérico, para poder producir piezas sofisticadas y complejas. Las desventajas, pues cuestan, es demasiado dinero que hay que invertirle en la maquinaria. Los costos de mantenimiento aumentan, ya que todo mi equipo está automatizado. Otra, lo importante, para el momento de que tú vas a fabricar una pieza en una máquina CNC, debe ser exacto, debes probar de forma correcta la selección de herramientas de corte, la secuencia de operación, porque en cualquier error que tú tengas, la pieza ya va a tener un defecto.
Y necesitas el personal especializado, necesitas capacitar al personal para que pueda ejecutar de la mejor manera las operaciones de una máquina de control numérico. Pues la dinámica.